Saludos amigos televidentes, estamos de nuevo con ustedes en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con un tema de vital importancia, es la crisis en el Medio Oriente y su impacto en Iberoamérica y la República Dominicana. Nosotros contamos con la participación de Eddie de Gracia, quien nos acompaña para tratar dicho tema. Nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Seguimos en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con un programa cargado de muchas informaciones de vital importancia. Trataremos el tema impacto de la crisis en el Medio Oriente en la región iberoamericana y la República Dominicana. Hoy con la participación de Eddie de Gracia, quien es catedrático universitario e investigador docente, quien se encuentra con nosotros para tratar dicho tema. Distinguido, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Ramón. Realmente me siento muy contento de tener la oportunidad nuevamente de estar con ustedes, con tu público y contigo aquí en el programa, y tratando temas que son tan trascendentales para la República Dominicana y para todo lo que le dan un seguimiento constante a la opinión que desde aquí se enarbola. De manera que te reitero el agradecimiento. Sí, los amigos televidentes y el conglomerado, en sentido general, toda la República Dominicana, las personas están ávidas de saber qué es lo que está ocurriendo en la región del Medio Oriente y Asia Central, porque nosotros mencionamos Medio Oriente, pero resulta que Irán está en realidad enclavado hacia el Asia Central y en el límite con el Medio Oriente. Entonces, la zona desde hace alrededor de 40 días es una zona candente, un conflicto entre Estados Unidos e Israel frente a Irán. Entonces, como es bien sabido, el estrecho de Hormuz ha sido cerrado, hay un conflicto en grande porque al cerrar el estrecho, por donde pasa alrededor del 20% del petróleo mundial, y un estrecho por donde también hay unas líneas de comunicaciones, de fibra, por donde pasa internet, telefonía y demás, una gran cantidad de datos. Entonces, la situación se torna compleja porque un día se dice una cosa, otro día se dice otra. Parece ser que se va a llegar a un acuerdo y de un momento explota algo nuevo y el conflicto toma otra connotación. Mira, Ramón, tu pregunta es muy pertinente y muy sabia y muy eficaz para iniciar este diálogo en función de que la región, en este caso Medio Oriente, toda esa parte asiática, incluso podríamos hablar de África, lo que está pasando en Europa del Este, también con la guerra que se tiene. Se trata específicamente ya en esta zona de Medio Oriente, una crisis que se está viviendo no desde ahora, sino que es un conflicto que de forma constante se viene recrudeciendo en esta zona, matizado por la situación Israel-Palestino, obviamente que centraliza esta situación, matizado por otros países que han venido experimentando cambios los últimos 20 años, desde la primavera árabe, que se produjeron una serie de dictaduras que colapsaron, de intervenciones incluso de los Estados Unidos cuando la guerra del Golfo Pérsico, la situación con Afganistán, la situación con Libia, que luego cuando se mata a Gaddafi no se tiene pues el control este país de mantenerse, lo mismo que pasó con Irak, con la salida de Saddam Hussein, que se perdió también el control, lo mismo ha pasado en múltiples países, de manera que hemos visto que un
problema desencadena otro problema. Entonces la injerencia de forma directa en este caso, que es lo último que ha venido ocurriendo en el caso de los Estados Unidos e Israel, con el ataque que se le formula a Irán en los últimos días, cuando se detiene pues la posición de ir contra el gobierno constituido en ese país del Estado Islámico, que fue desde el 1979 cuando se instaló con el ayatollah. Bueno, matan en este caso al líder supremo, y lo que hemos visto cómo se ha venido dando. La diferencia entre todas estas zonas conflictivas era que paradójicamente América Latina era una zona relativamente de paz. Sin embargo, también a esto se le ha unido que América Latina hoy está también sobreviviendo sus propias situaciones convulsas en función de conflictos geopolíticos que se están dando, que no dejan de tener incidencia en función de lo que está pasando en Medio Oriente, porque la situación de China, su penetración aquí para Hispanoamérica, América Latina, como le quieran denominar, tiene también un elemento de que Estados Unidos busca algún nivel de respaldo frente a una guerra global que se proyectaría en el futuro. Sí, en este momento hay, además de una guerra en el terreno, con misiles, con drones, moviendo portaaviones, embarcaciones de todo tipo y demás, hay una guerra en los mercados. Y hay una guerra también de el grupo de los BRICS y el grupo de los ASEAN, que quieren hacer desaparecer el petrodólar, que eso es otro capítulo, porque prácticamente desde el principio de la década del 70, Estados Unidos no tenía un respaldo en oro, se auxilió de Arabia Saudita y su petróleo para sustentar la emisión de dólares. Entonces, lo correcto sería que toda moneda, al ser emitida, tuviese un respaldo metálico, en este caso en oro, pero esa no es la realidad. Entonces, es claro y preciso señalar que el petrodólar está en crisis y se pretende entonces instaurar otra moneda para especialmente para la facturación petrolera y demás. Entonces, en este caso, Irán y Rusia están pidiendo que se les facture en la moneda china, en este caso en el yuan. Entonces, la situación se le está tornando compleja. Por ejemplo, al presidente Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, le está tornando compleja. Y he escuchado recientemente que ha vuelto a mencionar lo de los aranceles, cuando debería dejar de lado eso. Sí, mira, eso es lo que hoy se le llaman este modelo de guerra no convencional, cuando entra lo que son las guerras arancelarias, la guerra comercial. Y por supuesto que este tipo de guerra tiene también un alto incidente, porque desde el punto de vista, pese a que podríamos ver esa guerra convencional, que es la guerra bélica, con el uso armamentístico, con su gran cambio radical que ha tenido en los últimos años, que se habla incluso ya en el futuro hasta de guerra espacial, dejando ya lo que son esas guerras que veíamos de cuerpo a cuerpo, y guerras más tecnológicas. No deja de tener una incidencia el elemento comercial, el elemento expansivo, el de territorio, la búsqueda, porque es un tema también de guerra de mercado. Y Estados Unidos, que ha sido una de las políticas exterior más fuertes de la administración Trump, es volverle a relegar al mercado estadounidense ese carácter fuerte que tenía de concentrar pues el comercio a nivel mundial. Obviamente que la historia registra como, de conformidad con crisis interna que ya tenía los Estados Unidos desde años, décadas atrás, cuando asumió ese patrón oro, esa forma de las reservas que se tenían y de imponer que el dólar sea el patrón
de moneda utilizado a nivel mundial en todas esas grandes comercializaciones que se tienen, sobre todo en el petróleo, ese petrodólar que impuso y que le dio esa jerarquía a los Estados Unidos. Bueno, ya con la penetración de China, que ha tenido una política exterior dirigida a mermar esa condición fuerte del patrón del dólar y a poner otra moneda, y eso también ha tenido la solidaridad con otros países grandes que buscan de alguna forma limitarle ese poderío económico a los Estados Unidos, y parecería que han crecido mucho en ese propósito. Yo no lo veo tan al doblar de la esquina, pero no hay duda de que el dólar ha perdido una fuerte influencia a nivel internacional, y eso incluso se expresa en los mercados, como el dólar se mantiene con poco crecimiento pese a la crisis y a la subida del dólar, y se mantiene un tanto estable hacia la baja, y eso es una forma también de que proyecta que a nivel internacional el dólar viene sufriendo un gran impacto. Lo importante en este caso es ver que no solamente veríamos una guerra como acostumbrábamos a verla, que eran incluso guerras ideológicas, esa guerra sobre ejes políticos, el capitalismo, el socialismo, o por temas de izquierda, sino más bien que vemos una guerra de sustitución de imperio, del colapso de un imperio, emerger otras potencias, y hay una recomposición de países. Entonces esto entra más en una guerra geopolítica, una guerra que no era lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver, y que va a traer inevitablemente en el futuro una guerra de mayor nivel y de mayor proporción, porque entra de forma directa el elemento comercial. Fíjese una cosa, Estados Unidos, cuando fue sacando el sistema de producción, es decir, las plantas hacia China, hacia Indonesia, Vietnam y otros países de Asia, ¿verdad?, especialmente del sudeste asiático, vio eso como un logro porque consiguió mano de obra barata, pero eso trajo consigo un inconveniente, y fue la transferencia de tecnología hacia China, tecnología que China ha ido aprovechando y modificando. Entonces, hoy Donald Trump quiere hacer retornar esas empresas al territorio norteamericano para que haya un repunte en la economía de esa gran nación, pero eso prácticamente es imposible, retornar todas esas empresas. Claro. Y que pueda eso tener un impacto hacia el interior de la economía norteamericana. Y otro elemento ha sido que el de los aranceles. Eso en el fondo ha sido catastrófico para los Estados Unidos. Sí. Esa política arancelaria no ha sido correcta, y Trump no lo ha entendido, y de hecho han tratado de ponerle lo que sería una camisa de fuerza. Es decir, usted no debe decidir de manera unilateral, de forma particular, lo que se ha de hacer en la imposición de aranceles, sino que eso debe ser discutido por un equipo y debe ser legislado, entienden, en Estados Unidos. Pero él aún así se resiste a que haya un control, y eso no es bueno. Mira, por supuesto, en esto Donald Trump también ha centralizado la visión de su política exterior en retornarle, como él lo llama, a los Estados Unidos esa época de esplendor y gloria, cuando dominaba todo el comercio mundial y era el centro de la producción, la era de la industrialización en los Estados Unidos, de armas, de vehículos, de todo lo que es la infraestructura tecnológica, todo lo que en todo, incluso aviones, todo esto se hacía en los Estados Unidos. Bueno, comenzó una dinámica de expansión del ensamblaje para abaratar costo en el propio Estados Unidos, y comenzaron a migrar hacia China. Donald Trump se ha propuesto, con una serie de aranceles, de volver a retornar esos medios de producción a los Estados Unidos para que paguen impuestos, y también para volver a reactivar la mano de obra, porque eso dejó un impacto negativo en la sociedad estadounidense,
porque eran mano de obra que se perdieron. Entonces Donald Trump, para reactivar la economía, eso se constituyó en su principal promesa de campaña. Y de inmediato las ordenanzas que ejecutó Donald Trump desde que llegó, lo que hizo en lo inmediato fue producir una guerra arancelaria a nivel internacional, donde le puso impuestos a todos los países del mundo. El mínimo era un 10%. Incluso la República Dominicana fue parte de esos gravámenes que se le puso. Y obviamente que China era el del mayor impacto, pero China le pudo dar respuesta muy certera ante esa situación. Sin embargo, obviamente esto ha roto con muchos convenios y tratados importantes que tienen los Estados Unidos, por ejemplo, el caso de México, el caso de Canadá. Le produjo múltiples situaciones, y eso obedece entonces también a esa situación tan diferente que hoy ha venido pues teniendo los Estados Unidos con China, y que no solamente se trata de un tema pues de lucha por el dominio político hegemónico a nivel mundial, sino también que esto tiene mucha razón en función de la era de la industrialización, de volver a retornar a los Estados Unidos este esplendor y gloria, como él le llama, de forma graciosa. Pero eso no es posible, por todo lo que hemos dicho. Además, el propio empresariado norteamericano se resiste a eso, porque si yo tengo instalada algunas plantas en China, tengo mano de obra barata y no tengo que dejarle al fisco norteamericano un dineral, ¿verdad? Y no voy a salir a inventar, porque eso es una cuestión, desmontar las plantas en China para ir a inventar a Estados Unidos, tratando de recomponer algo que se desmontó y se desmanteló hace 2, 3 décadas. Entonces eso es un contrasentido. Entonces el propio empresariado norteamericano entiende que no es viable hacerlo. Bueno, de esa manera. Es que el empresariado en los Estados Unidos, como en cualquier parte del mundo, primero es que el empresario piensa igual, piensa idéntico: respaldar sus medios de producción, respaldar su capital, y eso lo hace en función de países que le pueden proyectar o promover, garantizarle mejor sus intereses. Cualquier país que haga lo contrario es lo que se le llama, en términos de economía, y los países que están luchando por recibir inversión extranjera directa, lo que se le llama países espantacapitales, cuando no tienen la infraestructura económica, la infraestructura legal, de seguridad jurídica, para mantener a sus empresarios produciendo ahí su nivel de industrialización, y por supuesto también captar mayores inversionistas. Entonces, para eso hay otros países que, mientras algunos están destruyendo su producción local, otros están creando todas las condiciones para recibir. Son países receptores de inversión extranjera directa. Entonces, en esa dinámica, con la crisis económica que se comienza a producir en los Estados Unidos, ese empresariado comienza a migrar donde encontrar una mano de obra más económica, que se le genere más competitivo, y eso se lo producía, se lo presentaba, se le daba todas las condiciones China. Sí, correcto. Bueno, entonces obviamente que cuando salen todos esos capitales a ensamblar, a producir en el extranjero, ¿cuál es la consecuencia directa, lo más grave que dejan? Bueno, mano de obra disponible. Y ese es el grave problema con el que está lidiando Estados Unidos, que le ha generado esa gran crisis económica, porque se profundizó la crisis económica y genera estos niveles de inflación. Y un país que tiene que tener tantos gastos en su presupuesto. Tomar en cuenta lo siguiente, y es que mano de obra disponible, pero no cualquier mano de obra. Mano de obra altamente calificada va a la cesantía. Entonces, sí, es problemático, porque entonces, ¿cómo garantizar empleos dignos a ese tipo entonces China presentándole mano de obra calificada barata? Sí, entonces si la contraparte, mano de obra calificada barata. Barata no sé hasta cuándo, porque China también no lo hace de forma inofensiva por decirle vamos a darle mano de obra. China también sabe lo que estaba haciendo. No, porque hay el elemento, y lo dijimos y lo vamos a recalcar, es que China estaba aprovechando, viene con tecnología, pues bueno, nosotros captamos esta tecnología. Nuestro personal adquiere competencias, capacidades, adquiere experiencia. Entonces, esa tecnología nosotros nos la vamos a quedar. Es decir, transferencia de tecnología
que se habló de 15, 20 años. Eso es el know-how. Sí, sí. Sí, eso que tú te refieres, Ramón, con mucha propiedad. Y eso es importante. Llevan esa tecnología a producir a China, pero China comienza a aprender Sí, lo y a correcto. copiarla. Y tú ves cuál ha sido el resultado hoy a nivel tecnológico. Todos los teléfonos, todo lo que se está produciendo, su gran mayoría ahora es chino. Entonces, hay una cuestión, porque nosotros estamos hablando de Estados Unidos que se fue a China, pero no fue que Estados Unidos fue a China solamente, los canadienses fueron para China también. Entonces, desde Europa, comenzando con Alemania, se fueron para China. Entonces, nos encontramos que, por ejemplo, Alemania no es la Alemania de 30, 40 años que cuando, ejemplo, yo les mencionaba, hablaba con mi padre, que cuando hablamos de cualquier producto que mencionábamos una marca, eso es alemán, a veces sentir el bombillito, eso es bueno, eso es excelente, pero hoy nosotros encontramos hasta empresas automovilísticas que antes eran de alto renombre, que hoy sus vehículos no están rindiendo lo que corresponde y te dejan mucho que desear. Y nos hemos encontrado también empresas alemanas que están produciendo carrocería y le meten un motor de otra empresa. Es un lío que hay ahí, pero ustedes lo fabrican en China. Exacto. Eso ¿sabe cuándo se veía eso? Incluso la intelectualidad de la época lo hablaba, en los años 80, cuando cómo se veía el socialismo ruso en función de cómo era la calidad del carro Lada. Eso era ese simil, esa igualdad. No, porque aquí era una cuestión, porque en función de la calidad del carro Lada, pero el carro Lada era un carro para obrero. Para obrero. Claro. Eso hay que señalarlo. No era un vehículo diseñado para la clase media alta. No lo era. De hecho, yo conocí mucho el Lada porque en mis años cuando viví en Cuba es el carro que más se utiliza en Cuba, un carro que tiene mucha calidad, pero obviamente que incluso era hasta de una forma jocosa como se veía, y yo llegué a ver mucho Lada aquí también. Sí, porque gente que estaban vinculados al PCD y personas que estuvieron vinculadas al PLD también. Sí. Compraron carro Lada. Y la rifa que se hacía en el PLD en los años 70 era un Lada. Por ahí hay algunas imágenes de esos boletos que se vendían. Y que de hecho. Año 80 me refiero. Hay una realidad. El Lada de motor y transmisión fue un carro excelente. Los carros viejos, porque ya han retomado y el Lada viene con una tecnología increíble. Y cuando se buscaba crear un auto para la clase, porque recuerda también la época de esplendor del Volkswagen. Sí. La posibilidad que usted podía asumir un carro al costo, pero dirigido también para la clase trabajadora. Porque esa fue la idea en Alemania. En Alemania. Ferdinand Porsche diseña el Volkswagen, que el auto del pueblo, porque así lo definieron. Esa era la idea, que los obreros tuviesen acceso a un medio de transporte. Y entonces esa fue también la mística en la Rusia soviética. Mientras el capitalismo entonces le creaba autos ostentosos y que consumían una gran cantidad, porque eran unos autos que buscaban también lo que se le llamaba también, que en esa época Juan Bosch le llamaba esos carros pescuezo largo. Sí, que venían hasta con 2 carburadores que parecían lata de salsa de 1 kilo, tan grande. Entonces era para aumentar el consumo, porque en Norteamérica se tiene esa mística, aún en nuestros días, de que se prefiere que el ciudadano tenga vehículos de alto consumo. Y esto de vincular el capitalismo con el confort era una forma también de querer ilustrar. Sin embargo, en función de propiedad y en términos también adquisitivos, lo que se buscaba en esos países, por ejemplo los rusos y los alemanes, también era que sí los obreros tengan la oportunidad del sueño de tener un auto. Sí, pero se puede tener confort, porque esa es una realidad. Se puede tener confort sin caer en la exageración de tener un vehículo de alto consumo. Esa es la realidad. Bueno, retomando con lo del petróleo, porque precisamente en algunos países, con la crisis petrolera de la década del 70, y Gran Bretaña, vamos a hablar específicamente de Inglaterra, porque Gran Bretaña es más abarcante. Inglaterra, cuando hubo aquella famosa crisis en los 70, ¿qué hizo Inglaterra?
promovió autos de bajo consumo. Y sin embargo, Estados Unidos hizo lo contrario. Siguió promoviendo los carros de alto consumo cuando eso es un error. Pues, y se puede tener, vuelvo y repito, puede haber confort en un medio de transporte sin que sea exageradamente un auto de consumo elevado. Sí, bueno, mira, las tendencias que hoy se tiene incluso en función de el tema del medio ambiente ya no es seguir produciendo un abastecimiento de la industria automotriz en función de combustibles fósiles. Bueno, obviamente iríamos a una tendencia de vehículos eléctricos. Aquí vamos, es muy interesante lo que usted ha dicho. Porque también eso de combustibles fósiles fue una mentira de tantas mentiras de Rockefeller. Bueno, no sé pero así está escrito y uno sabe de dónde proviene. Así está escrito. Así está escrito. No sé dónde, claro. En el mundo espiritual, dónde estará ahora. Claro, algunos dirán, bueno, un tipo así. Claro, claro. Hay una teoría de la que engañó a mucha gente. Sí. Entonces, combustibles fósiles, pero en el fondo no son combustibles fósiles. Ahora, donde queremos llegar es. Hay un mito Perdón, porque incluso desde la Biblia ya se habla de ese petróleo, el betún, sí, que se utilizaba y no fue algo que se conoció hace en años, eso es antiguo. El betún con el que se pintó el arca de Noé, eso es petróleo. No, petróleo, el uso ha cambiado. El tema está interesante. Nosotros debemos cumplir con unos compromisos comerciales. Muy bien. Luego de los compromisos comerciales vamos a continuar ahí mismo. Amigos televidentes, nosotros nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Seguimos en la presentación de su programa de Orientación Tributaria con el tema Impacto de la crisis en el Medio Oriente en Iberoamérica y la República Dominicana. Nosotros en el segmento pasado hablamos de los carros eléctricos. Okay. Se dice que los carros eléctricos son una opción, que eso es viable, que el medio ambiente... pero esas baterías son de litio y hay que buscar el litio acá mismo en América, en Asia y mayormente en África, donde en las minas hay niños trabajando por una miseria. Entonces, además, después de que tenemos que buscar el litio y otros minerales para una batería que va a ser cargada con electricidad, para producir la electricidad tenemos que generalmente utilizar algún tipo de combustible procedente del petróleo. En este caso se utiliza casi siempre el fuel oil para las plantas eléctricas porque conectamos una toma eléctrica. Y si no hay fluido eléctrico tenemos que prender una planta de emergencia, eso también es con combustible, ya sea gasoil o sea gasolina. Entonces, al final terminamos dependiendo del petróleo, porque hay que recargar esa batería. Entonces, hay un mito y un engaño. Claro, Ramón, tiene mucha razón. Fíjate, el tema de la industria automotriz generado por electricidad también tiene su gran confusión, porque producir esas baterías también tiene un alto impacto medioambiental. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros no solamente estamos haciendo parches? Porque por un lado entendemos que estamos produciendo pues autos que son menos contaminantes, pero la misma dinámica de producir esos autos, de producir esas baterías también tiene un impacto negativo. Sí, por eso yo creo que la solución incluso en materia de vehículos que tienen, donde hay tantos vehículos, es que nosotros como humanidad tenemos que llegar a una concepción. La solución no es seguir produciendo vehículos, ya sean eléctricos o de biocombustible, de cualquier manera, es proyectarnos y profundizar en la construcción del transporte masivo. Sí, en la medida que nosotros desarrollamos un transporte masivo eficiente, competitivo, de calidad, económico y que pueda proyectarse a todos los lugares, y entonces nosotros podríamos ir disminuyendo la industria automotriz y en esa medida nosotros podríamos salvar mejor el planeta. Ahora, eso no le interesa a esos grandes industriales. Por eso, incluso en el tema
de que cómo otras culturas han desarrollado ese nivel. Y tú ves, Ramón, que en los países más desarrollados el sistema de metro es más desarrollado. Y fíjate que son países donde pueden tener más autos que nosotros. Sin embargo, nosotros somos países con nuestros niveles de economía un tanto todavía en crecimiento. Sin embargo, no se proyecta con esos niveles. Y yo desde hace muchos años siempre veía cuando estudiaba en estos temas, incluso sobre el impacto. Yo recuerdo cuando Fidel Castro hablaba en los años 80 de que no todo el mundo debería tener un auto. Y uno no entendía, decía, pero eso es como quitarle. Es que hay una realidad, Un auto es una necesidad. Claro. Un auto no es un lujo, es una necesidad. Ahora, el problema no solo es el empresariado que produce los autos. El problema radica también en la mentalidad del ciudadano. Porque yo quiero tener un vehículo porque el otro lo tiene. Sí. Y yo pero te cuesta como un hijo. Pero yo quiero salir a quemar gasolina porque el otro está gastando combustible y como él puede, yo tengo que demostrarle que puedo. Y demostrarle a la novia que puedo. Entonces, hay un elemento. Fíjese, en una casa pueden salir 3 personas para el trabajo y uno va conduciendo y dejando a los demás y luego se lleva el vehículo a su lugar de trabajo y lo parquea allá. No. Las 3 personas tienen que salir en 3 vehículos diferentes. Solos. Entonces, otro elemento también. No hay cultura del tiempo. Porque yo debo entrar a mi lugar de trabajo a las 7:30 de la mañana. Pues yo salgo 10, 15 minutos antes, desde lejísimo, en medio de transporte. Y aún vaya a tomar el metro, debo salir con tiempo. Entonces, al no haber una cultura de trabajo, eso del tiempo, una cultura del tiempo, entonces eso crea ciertos inconvenientes, porque muchos embotellamientos de tráfico que son propiciadores del consumo de combustible excesivo, es producto de nosotros mismos que no salimos a tiempo y de repente a las 7:30 de la mañana estamos embotellando cuando debimos haber salido a las 6. Entonces, cultura del tiempo, la mentalidad en cuanto a lo que representa un medio de transporte, porque hay otro elemento. En países como República Dominicana, es común en nuestro país que el ciudadano no tenga una vivienda, vive alquilado, está pagando una renta, pero al mismo tiempo ha ido a donde un intermediario financiero y para recurrir a un préstamo y que con ese préstamo adquiere un vehículo, pero tiene que pagarle al banco la financiación de ese vehículo. Entonces ha adquirido una vacinica de oro y está orinando sangre. Entonces es una mentalidad estúpida. Sí, por supuesto. Mira, hay que crear una cultura encaminado incluso también, eso tiene que obedecer a una gran estrategia gubernamental de que se tenga que proyectar ese cambio de mentalidad. Son políticas públicas a enarbolar. Primero, e insisto en esto, crear esa infraestructura de un transporte masivo, eficiente, y en esa misma medida darle la oportunidad, como en otros países, que hay personas que tienen un auto y consideran que el uso del metro es más competitivo que salir en el auto y dejan el auto para los fines de semana, porque el consumo de un auto es relativamente alto y las personas entonces optan, incluso políticas dirigidas a que se tiene que incentivar otro nivel de desplazamiento. Por eso entonces se controla esa cantidad. ¿Por qué aquí cualquier persona te tiene que justificar que sí necesita un auto? Claro, porque no tiene un sistema equilibrado de calidad. Aquí vamos. Interesante. Nosotros estamos ante una crisis internacional. Al momento tenemos petróleo, tenemos combustible, al momento. Pero posiblemente varias semanas, 4, 5, 6 semanas, nos vamos a tener acceso al petróleo y a los combustibles. Entonces ya eso es una limitante
Entonces tenemos que planificarnos. Y lamentablemente, desde el gobierno, que están en Belén con los pastores, no están pensando a futuro, a lo que pueda suceder. Y escuchamos al Ejecutivo de la Nación diciendo, no, porque lo que queremos es que haya sacrificio y austeridad, pero austeridad de parte del pueblo y no del funcionariado. Entonces, la situación se está tornando compleja porque hay una crisis internacional que va a afectar toda la región de Iberoamérica, y la República Dominicana no va a escapar a eso. Entonces, tenemos que ir condicionándonos a que si yo tengo un vehículo, voy a tener que dejarlo parqueado porque hay que racionalizar y controlar el consumo de combustible, y debemos entonces ir migrando hacia otras opciones, y el que pueda utilizar el metro, que le resulte conveniente, tiene que utilizar el metro en vez de salir en su vehículo, y el que pueda utilizar rutas alternativas, utilizarlas. Pero hay una realidad, ya hay muchos países de Asia, de Europa, están racionalizando la gasolina, el gasoil, el gas, y es más, se está hablando de teletrabajo, trabajo remoto, porque ya no se puede andar mucho en el medio, porque ya hasta en algunos países se está hablando de racionalizar el consumo de energía. Entonces ya se habla de apagones, apagones programados. Y nosotros tenemos una de las plantas de Punta Catalina que está en mantenimiento, ¿verdad? De mantenimiento, eso está provocando algunos apagones, pero en 4, 5, 6 semanas podemos tener apagones mayores, podemos tener menos vehículos circulando. Es posible que tengamos aquellas filas que tuvimos cuando Jorge Blanco y cuando Hipólito, en busca de gasolina, de gasoil, de gas y otros derivados. Entonces, tenemos ya que ir pensando en cuáles son las medidas de contingencia. Ahora, mire una cosa, uno ve y escucha cosas que lo dejan estupefacto. Hay un funcionario del gobierno, de hecho, Yayo Sanz Lobatón, que él tomó la situación internacional tanto a la ligera. Pues, nosotros estamos bien, nosotros tenemos combustible. No es decir ese tipo de cosas, es cuáles son las medidas que vamos a tomar por lo que puede venir, lo que se avecina, porque hay proyecciones. Y cómo eso va a afectar a la economía nacional también, porque la tasa de inflación se va a disparar. Y de eso no se está hablando, desde el superior gobierno y el funcionariado. Claro, Ramón, mira, lo que está pasando a nivel internacional, la crisis económica, que obviamente tiene un impacto directo para América Latina, y por supuesto, porque no podemos quedar al margen de esa situación, para la República Dominicana, a todos los niveles. Eso va a impactar en la mano de obra, va a impactar en la industria hotelera, va a impactar en los insumos, va a impactar en el flete, va a impactar en los vuelos, por lo tanto va a tener una repercusión en el turismo, va a impactar en la producción, va a impactar incluso en la soberanía alimentaria, en la seguridad alimentaria, porque nosotros dependemos mucho de una compra en mercados internacionales de nuestra alimentación. La inflación va a traer mucho, pese a que en algún momento el gobierno inicialmente trató, quizá por una política de mantener la calma, de minimizar los efectos. Finalmente, cuando se recrudeció ese conflicto, tuvo que aceptar que lo que venía era fuerte y tuvo que entrar en razón. Incluso se admitieron una serie de políticas dirigidas a fortalecer y a tomar el control en función de lo que está pasando. Ahora, esa relativa calma que nosotros vemos en estos días en función de ese acuerdo que ha llegado
pues Estados Unidos con Irán, producto de esa amenaza que le formuló Donald Trump de que el pasado martes hasta las 8 de la noche tenían como plazo, si no esa cultura milenaria iba a desaparecer, eso generó un nivel de intranquilidad a nivel internacional. Bueno, se produjo ese acuerdo, pero nosotros no podemos pensar de conformidad con la República Dominicana, con nuestra situación y en la región, que ese problema está resuelto. En el mundo político, diplomático, nosotros conocemos esos acuerdos como una forma de ganar tiempo para recomponer las fuerzas, analizar la capacidad interna, analizar el enemigo para volver de nuevo con otras condiciones. Y eran 10 días y ya de hecho se están viendo cuáles son los resultados de esto. Ya el estrecho de Hormuz lo volvieron a cerrar, Israel ha seguido atacando y hay posibilidad de que esa tregua incluso se pueda romper antes de los 10 días. De manera que la República Dominicana tiene que seguir profundizando, hacer una valoración de su situación real local, porque de esto no se salva entendiendo un país que tiene un blindaje interno, es que es una crisis global y lo que se proyecta es un conflicto en el futuro global. Entonces, hoy lo que están los países grandes, los países fuertes, es reacomodándose para el conflicto global que puede venir y cerrando fila con quién pueden estar. Esa es la respuesta que se le da a que los Estados Unidos han vuelto a América Latina con esto de recrudecer de nuevo esa doctrina Monroe, con el desprendimiento que posteriormente se da del corolario de Roosevelt y de que América Latina para los americanos, y hoy incluso se habla ya del corolario Trump. O sea, América Latina, después que durante muchos años no fue una zona importante o de cuidado para los Estados Unidos, porque obviamente después del derribo de los muros de Berlín, América Latina sirvió mucho durante la Guerra Fría para los Estados Unidos, porque fue la zona de controlar la expansión del comunismo de la Unión Soviética, que era donde se venía proyectando, y Estados Unidos tenía esa importancia. De hecho, esa Guerra Fría que en Centroamérica, que se producen esa gran cantidad de muertos que se aportó, pese a que dicen que no fue una guerra bélica, pero cuando caen los muros, Estados Unidos, y posterior incluso también con el tema de las Torres Gemelas, se va a Oriente y descuida la región. Y entonces hoy vemos que vuelve de nuevo a la región, pero vuelve también porque tiene que buscar ese respaldo de una recomposición geopolítica que se tiene que expresar en función a darle una respuesta a la penetración de China y a que Estados Unidos quiere la zona, quiere su patio, para lo que puede venir en el futuro, ir fuerte a un conflicto global. Ahora bien, hay que entender que Estados Unidos no es el país de hace 100 años, de hace 50 años. Los imperios tienen un ascenso y durante cierto tiempo mantienen su poderío, su hegemonía, su capacidad de control, de coacción. Pero llega un momento en que los imperios van en declive, y eso hay que entenderlo. Y hay una realidad, y una realidad un tanto peligrosa, porque el imperio, aunque es un gran imperio, poderoso, el problema es que está en manos de una persona que toma decisiones unilaterales. Entonces, el alto mando militar en Estados Unidos ha sido descabezado. Sí. Todo general que no ha estado de acuerdo con esta campaña bélica, no, yo no estoy de acuerdo con la guerra, por esto, no, usted se va para su casa, puesto en retiro. Entonces, así no. Y asesores, consejeros, descabezados. Entonces, llega un momento en que el hombre que dirige tiende a quedarse solo. Y eso es altamente peligroso para la estabilidad del imperio. Sí. Porque algunos ya más osados, que no son políticos, ni son politólogos, ni analistas, ya profesionales de la salud, le dan otra connotación a
actitudes que manifiesta el Ejecutivo de la nación norteamericana. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mira, Donald Trump, por supuesto, no hay duda de que ha sido un personaje muy controversial. Y eso no ha dejado de expresarse en sus modelos de gobierno, sobre todo en esta segunda administración. Las renuncias, la ruptura con el establishment, con los estamentos de Estado. Y porque este señor hay que estudiarlo. Es un estilo complejo. Fíjate que viene de una serie de certámenes, incluso hasta de belleza. Fue luchador. Su mundo, los negocios, fue la industria de la construcción de esos grandes proyectos, muy controversial en todo. Entonces es su estilo y él ha llegado porque él no es el típico político estadounidense que parece un pastor, bien portado, bien vestido, con una familia. Él rompe con todos esos esquemas. Entonces eso ha generado en los Estados Unidos una situación porque ¿qué busca él primero? Es un estilo agresivo de generar política un tanto sin consenso, una política de dominio, de imposición, porque es un negociante, pero un negociante agresivo. Entonces ese estilo de administración de sus empresas, de sus negocios, de su vida, lo llevó al ejercicio político. Sí, pero eso es peligroso, porque bueno, es realidad. Porque ahí es que choca, porque no son los patrones tradicionales, pero que es donde yo quería concluir con ese tema, para darte paso, Ramón, y tú me lo permitas, es el que le podría garantizar a Estados Unidos esa época de esplendor, que fue lo que él le prometió. Sí, por eso él gana. Sí, pero no va a tener esa época de esplendor, bueno, no hay forma. Bueno, no hay forma. Proyectar si lo va a tener o no, pero lo que pasa es que en Estados Unidos el típico norteamericano sentía, y él lo dijo en campaña, que Estados Unidos, China se ríe de ellos, Putin se ríe de Estados Unidos, porque Estados Unidos había perdido el espacio mundial de poderío, y él se proponía que iba a ser de nuevo ese eje de Estados Unidos de toma de decisiones. Estados Unidos sigue teniendo un poderío importante, porque de hecho lo vemos en la configuración de todos los temas mundiales e internacionales que se está dando, cuando en un momento incluso estaba arrinconado. Y el americano quería eso. Sí, pero es que hay una realidad, Está bien, el norteamericano creía eso, pero hay quienes creen que Trump en realidad no es político, sino un comerciante que se enganchó a político. Es que él es un negociante. Y eso es peligroso. Es que no es político. Por lo menos podríamos decir que no es un político común. Y no es el típico, porque el político estadounidense, recordemos cuando lo veíamos incluso en esos debates, donde el político era el sinónimo de familia estable. En Estados Unidos, que un político tenía, por ejemplo, una relación extramarital, conllevaba una renuncia de su cargo, porque el político era el sinónimo de una sociedad moral que no lo era tampoco. Pero la moral de esa sociedad la tenía que proyectar el político, entonces tenía que parecerse un pastor. Ok, correcto. Guido, el tema está interesantísimo. Nosotros debemos abocarnos a cumplir con unos compromisos comerciales. En el próximo segmento vamos a continuar tratando el tema. Amigos televidentes, gracias por haber estado con nosotros. El tiempo en televisión es bajo la guianza de un dictador llamado Cronos. Quedan muchos tópicos, ¿verdad? Mucho que tratar. Dándole las gracias a nuestro invitado, don Eddie de Gracia, por habernos acompañado en esta entrega. Bueno, muchas gracias, Ramón. Agradecerte la oportunidad de estar contigo y de estar con ese público que te sigue constantemente en este programa. Y obviamente decirte que siempre estoy a tu disposición. Y muchas gracias. Sí, hemos dejado algunos puntitos por tratar, sí, pero el tema no puede seguir tratándose a profundidad porque el tiempo es implacable. Abierta la invitación para realizar otro programa a futuro. Muchas gracias. Amigos televidentes, nosotros agradecemos su sintonía. Gracias por haber estado con nosotros. Será pues, hasta la próxima.